En este audiolibro desvelaremos el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad. Lo haremos desde un lugar profundo donde la ciencia se funde con la conciencia y la energía responde a cada intención clara, sostenida por una emoción elevada. Durante años, he explorado los patrones invisibles que conectan nuestros pensamientos con la realidad que manifestamos. He descubierto que el dinero, al igual que cualquier otra forma de energía, no se persigue, se atrae, no por lo que haces, sino por quién eres mientras lo haces. Este ritual del que voy a hablarte no es un simple conjunto de pasos vacíos, es un mapa exacto hacia una frecuencia interna que puede cambiar tu vida financiera para siempre. Y si te dijera que puedes reprogramar tu campo cuántico para convertirte en un imán viviente de abundancia, ¿qué pasaría si tu mente tuviera el poder de convocar riqueza con la misma naturalidad con la que respiras? ¿Te estarías dispuesto a descubrir qué parte de ti ha estado interfiriendo con ese flujo todo este tiempo? A lo largo de este audiolibro, te voy a guiar paso a paso. Cada parte está diseñada para que entiendas cómo hacerlo, por qué funciona y cuándo tu energía está alineada o bloqueada. No basta con escuchar fragmentos, es vital que recorras conmigo cada tramo del proceso para activar con precisión el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad. Porque no es un secreto, es una fórmula, y tú estás a punto de aprenderla. El despertar del creador interior ocurrió en un momento exacto de mi vida en el que lo comprendí. No fue durante una meditación profunda, ni tras leer un libro revelador, ni siquiera después de escuchar a un maestro. Fue una noche, completamente solo, mirando el techo con la incómoda sensación de que algo esencial me era esquivo. Tenía reconocimiento, tenía logros, tenía una aparente estabilidad financiera, pero no me sentía abundante, me sentía desconectado. Y en esa grieta invisible comprendí que no era el mundo el que tenía que cambiar, era yo. Esa fue la primera gran revelación. El dinero no está allá afuera. Es una expresión, una consecuencia, una prolongación energética del estado en el que te encuentras internamente. Yo solía actuar desde el quiero más ingresos, quiero más oportunidades, quiero más seguridad. Pero cada uno de esos quiero nacía desde una raíz profunda. El miedo a no tener. Esa energía silenciosa pero poderosa saboteaba cualquier intento de creación, porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración, y la vibración que nace desde la carencia solo puede atraer más carencia. Fue entonces cuando decidí dejar de querer y empezar a ser. ¿Quién era yo sin mis miedos, sin mis dudas, sin esa programación inconsciente que había heredado de generaciones enteras que veían el dinero como un recurso escaso, sucio o peligroso? Despertar al creador interior no fue cómodo, fue brutalmente honesto. Tuve que desnudarme de todas mis creencias y empezar desde cero. Comencé a observar mis pensamientos como quien observa una película. Y lo que vi fue que cada vez que pensaba en prosperidad, mi mente generaba imágenes de esfuerzo, de obstáculos, de lucha, nunca de fluidez, nunca de merecimiento, nunca de gozo. Eso me dijo todo. Estaba programado para sobrevivir, no para prosperar. Algunos me preguntan si se trata solo de pensar en positivo, y siempre les digo lo mismo. No se trata de volverte consciente, porque puedes recitar afirmaciones 1000 veces al día, pero si no estás atento a lo que piensas cuando no estás prestando atención, nada cambiará. El creador interior se activa en la vigilancia sagrada de la mente, en esa pequeña pausa donde decides no reaccionar igual que siempre. En una ocasión, mientras caminaba solo por una ciudad desconocida, sentí una certeza repentina. Yo soy el origen. No lo dije en voz alta, no lo compartí con nadie, pero esa frase resonó en mí como una llave que abre una puerta antigua. El dinero, entendí, no es una meta a conquistar, es una expresión de mi coherencia, y esa coherencia se cultiva cada día, cada pensamiento, cada emoción. Desde entonces, dejé de buscar validación externa, dejé de pensar que necesitaba tener éxito para sentirme valioso. Me volví mi propio laboratorio. Cada vez que me sentía escaso,
Me preguntaba, ¿desde qué versión de mí estoy actuando? ¿Desde el autómata temeroso o desde el creador despierto? Todo con el tiempo. Esa pregunta se convirtió en hábito y ese hábito en transformación. Hoy puedo decir con certeza que el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no comienza con una técnica, comienza con una identidad. No eres alguien que hace rituales para atraer dinero. Eres alguien que al despertar al Creador interior se convierte en el dinero mismo, en la abundancia misma, en el poder consciente manifestado. Todo empieza en ti. No en lo que haces, no en lo que estudias, no en lo que repites, sino en lo que reconoces que ya eres. Cuando eso se activa, el resto simplemente llega. Viví convencido de que pensar en abundancia era suficiente para atraerla. Me esforzaba cada mañana en visualizar, repetía afirmaciones positivas, llenaba mi entorno de frases motivacionales, y sin embargo, algo no encajaba. Algo no llegaba. Era como si el universo me escuchara así, pero respondiera con silencio, un silencio que frustraba, un silencio que me obligó a ir más profundo hasta que lo vi. No con los ojos físicos, sino con esa otra mirada que despierta en los estados más profundos de meditación. Allí descubrí lo que llamo el lenguaje secreto del campo cuántico. Lo primero que comprendí fue esto. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Fue una noche especialmente intensa. Mi mente, por alguna razón, no lograba aquietarse. Cerré los ojos, me senté con la espalda recta y respiré con una intención muy clara. Entender por qué mis manifestaciones se sentían estancadas. De pronto, como si una capa invisible se rompiera, tuve una visión nítida. Era yo mismo visualizando riqueza, pero justo detrás de esa imagen flotaba una emoción contraria. Miedo, inseguridad, duda. Entendí que el campo cuántico no responde a lo que pides, sino a lo que sientes realmente cuando lo haces. Desde entonces, dejé de preocuparme tanto por qué decía y empecé a observar qué sentía. El campo cuántico, esa matriz invisible que sostiene toda posibilidad, se activa con la certeza, y la certeza no se piensa, se vive. Es una resonancia corporal. Una alineación total entre lo que deseas y lo que crees merecer. Cada vez que lanzas una intención al universo, estás enviando un mensaje codificado. Pero si ese mensaje viene desde la necesidad, desde el ojalá, desde el quizás o el si pudiera, lo que estás transmitiendo no es deseo, es ausencia. Y lo que el campo refleja no es tu voluntad, sino tu frecuencia más profunda. Comencé a hacer pequeños experimentos. Me sentaba a visualizar, pero solo lo hacía cuando podía sostener internamente un estado emocional elevado. Gratitud, entusiasmo, amor. Al principio era difícil. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a vibrar en ansiedad, que esas emociones parecían ajenas. Pero con práctica, empecé a generar momentos reales de conexión. Y en esos momentos las respuestas llegaban. Un correo inesperado, una llamada, una coincidencia que parecía absurda, pero que me guiaba justo donde debía estar. Ya no era azar, era lenguaje, un lenguaje que por fin había aprendido a hablar. El dinero, lo comprendí profundamente, no es un fenómeno lógico, no se mueve por merecimientos ni por esfuerzo, se mueve por resonancia, es energía. Y como toda energía busca armonizarse con su igual. Si tú vibras en carencia, no importa cuánto lo quieras, no puede tocarte, pero si vibras en certeza, incluso sin saber cómo, llegarás a atraerlo inevitablemente. Y esa certeza no se construye en la mente, se cultiva en el cuerpo, en el corazón, en la conexión con algo mayor. El campo cuántico responde a la coherencia, no a la insistencia. Por eso, lo más importante del ritual no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Hoy, cada vez que deseo manifestar algo, me pregunto, ¿mi emoción coincide con mi intención? ¿Estoy vibrando como si ya fuera real? Si la respuesta es no, lanzo la señal. Espero, me regulo, me conecto, porque sé que el universo está siempre escuchando, pero solo responde a quien sabe hablar su idioma.
Y ese idioma, ese lenguaje secreto del campo cuántico, no se articula con la lengua, sino con el alma. La emoción que abre el portal, una emoción auténtica, elevada, profundamente encarnada. Sin ella, cualquier ritual metafísico se vuelve una secuencia vacía, un eco sin respuesta en el universo. Durante mucho tiempo, caía en la trampa de repetir afirmaciones como si fueran mantras mágicos. Decía, soy abundante, el dinero fluye hacia mí, y frases similares, pero lo hacía desde una especie de robotización emocional. No había alma, no había chispa, no había conexión. Era como gritarle a una puerta cerrada esperando que se abriera por sí sola. Todo cambió el día en que dejé de enfocarme en las palabras y comencé a enfocarme en el sentir. Me senté, como tantas veces, pero esta vez no dije nada. Cerré los ojos, llevé la atención al centro del pecho y recordé momentos en los que verdaderamente me había sentido agradecido. No por dinero, no por cosas materiales, sino por la vida misma. Por un amanecer, por una mirada, por una intuición que me salvó. Poco a poco, esa gratitud se convirtió en fuego interno. Era cálido, era real, y desde ahí, sin decir nada, visualicé lo que deseaba manifestar. No lo vi como un deseo, sino como un hecho cumplido, como algo que ya había sucedido y que ahora solo podía agradecer. Esa emoción, mezcla de certeza y plenitud, era completamente distinta a cualquier otra que hubiera sentido antes. Al día siguiente, literalmente, una propuesta llegó a mí. Una persona que no veía hacía años me escribió para proponerme una colaboración que superaba todas mis expectativas. No lo atribuí a la suerte, lo supe con cada fibra de mi ser. Esa emoción que cultivé había abierto un portal invisible. La realidad respondió porque yo había cambiado mi frecuencia. Empecé a repetir ese proceso, pero no como una técnica, sino como una práctica sagrada. Entendí que el dinero no responde a nuestras necesidades, sino a nuestras señales emocionales, y esas señales solo son potentes cuando vienen cargadas de energía elevada. De lo contrario, lo que emitimos es vacío, y el vacío solo responde con más vacío. Las emociones como la gratitud, el entusiasmo, la alegría, la devoción, son como códigos de acceso. No puedes forzarlas, pero puedes evocarlas. Puedes entrenarte para reconocerlas, expandirlas y sostenerlas durante más tiempo. Esa es la práctica real, porque mientras tu emoción se mantenga elevada, tu frecuencia permanece alineada, y desde ahí todo se vuelve posible. A veces me preguntan qué hacer cuando uno no siente nada, cuando la vida parece haber robado toda chispa. Les digo que busquen un recuerdo, uno solo, un instante genuino de paz o belleza, y que lo revivan con tanto detalle como puedan. Porque a veces, un simple suspiro auténtico puede encender la llama, y una vez encendida, ya no eres el mismo, ya no vibras igual. Hoy, antes de iniciar cualquier proceso creativo, me detengo y me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Qué emoción estoy trayendo al ritual? Si lo hago desde la obligación o desde la urgencia, me detengo. No me lanzo al universo con prisa. Primero me transformo desde dentro, y luego, solo luego, dejo que el universo escuche mi nueva frecuencia. Porque el ritual no comienza cuando piensas, comienza cuando sientes. Y cuando lo que sientes es auténticamente elevado, entonces sí, el portal se abre y lo que está del otro lado comienza a moverse hacia ti. Mi mente es más que un contenedor de pensamientos. Es una arquitecta silenciosa que sin que lo note a simple vista, va dibujando los planos de lo que más tarde llamaré realidad. En esos planos, el dinero tiene una forma precisa, tiene un diseño, una actitud, un comportamiento. Lo curioso es que no es el dinero quien decide cómo presentarse. Soy yo quien le da forma con cada pensamiento, cada creencia, cada diálogo interno. Durante años, la idea del dinero me provocaba una sensación ambigua. Lo deseaba, sí, pero también lo temía. Lo admiraba, pero lo juzgaba. Pensaba en él como algo necesario y al mismo tiempo como algo peligroso. ¿Cómo iba a manifestarse en mi vida con libertad?
si mi propia mente lo había catalogado como una amenaza encubierta. Lo que descubrí es que muchas de esas ideas ni siquiera me pertenecían. Eran frases que había oído de niño, comentarios lanzados al aire por adultos frustrados, frases cargadas de resentimiento como el dinero cambia a las personas, o los ricos son corruptos. Sin quererlo, había heredado un sistema de creencias que me mantenía atado a la escasez, porque ¿cómo podía mi subconsciente permitirme acercarme a algo que consideraba sucio, injusto o peligroso? El día que me senté a revisar esas creencias fue como abrir una caja sellada durante décadas. Comencé a escribir lo que pensaba sobre el dinero sin filtros, lo que realmente pensaba, no lo que quería creer, sino lo que estaba oculto en lo profundo. Y ahí estaba todo: miedo, culpa, vergüenza, duda. Comprendí entonces que mi mente había diseñado un mundo en el que el dinero no tenía espacio para expandirse. Era como intentar hacer crecer un árbol en una maceta demasiado pequeña. La transformación comenzó con una decisión: reeducar mi mente, no para convencerme con frases vacías, sino para construir nuevos caminos neuronales donde la riqueza no fuera un privilegio ajeno, sino una posibilidad legítima. Empecé a observar cómo hablaba del dinero, cómo reaccionaba cuando alguien hablaba de éxito financiero, cómo me sentía cuando debía cobrar por mi trabajo. Todo se volvió materia de estudio, y con cada pequeña corrección, algo cambiaba. La realidad comenzaba a mostrar nuevas grietas por donde la abundancia se filtraba, un pago inesperado, una idea clara para monetizar algo que antes parecía imposible, una conversación con alguien que traía una solución que no había considerado. Era como si al cambiar los planos mentales, la obra física también comenzara a rediseñarse. Una de las claves fue dejar de ver el dinero como un objetivo y comenzar a verlo como una energía que circula, una energía que va hacia donde hay apertura, claridad, confianza. Si tú te conviertes en un canal limpio, sin juicios ni bloqueos, esa energía simplemente te atraviesa. Ya no necesitas perseguirla, ella te encuentra, te elige, te reconoce. Pero ese estado mental no se impone, se cultiva y se protege, porque los viejos pensamientos intentarán volver, disfrazados de prudencia, de lógica, de experiencia. Por eso cada mañana me hago la misma pregunta: ¿estoy construyendo riqueza con mis pensamientos o estoy reforzando la escasez con mi diálogo interno? Así he aprendido a edificar mi realidad, día tras día con conciencia, porque sé que la mente no es un simple acompañante, es la arquitecta que nunca descansa. Y si no le das planos nuevos, seguirá construyendo lo mismo de siempre. Por eso, hoy elijo conscientemente qué pienso sobre el dinero. Elijo verlo como una extensión natural de mi expansión, como un aliado, como una corriente que fluye en sincronía con mi crecimiento, porque cuando tu mente se convierte en la arquitecta de la riqueza, el resto de tu vida se eleva sobre cimientos inquebrantables. Durante mucho tiempo creí que bastaba con tener pensamientos positivos, que si mi mente estaba alineada, todo lo demás seguiría automáticamente. Pero hubo una etapa en la que, a pesar de tener claridad mental, de sentir emoción al visualizar mi abundancia futura, algo seguía bloqueado. Era como si el mensaje que yo quería transmitir al universo no estuviera siendo recibido con claridad. Entonces me pregunté, ¿qué parte de mí está hablando un idioma distinto? Y ahí fue cuando comprendí que el cuerpo no es solo un vehículo ni un observador pasivo, es un emisor, una antena de alta frecuencia. Cada gesto, cada respiración, cada postura está enviando información energética al campo cuántico. Puedes visualizar lo que quieras, repetir 1000 veces soy abundante. Pero si tu cuerpo camina encorvado, con tensión, como quien carga un peso invisible, el universo recibe esa señal y responde en consecuencia. Comencé a observarme con una atención quirúrgica. ¿Cómo era mi postura al hablar de dinero? ¿Qué sentía físicamente al revisar mi cuenta bancaria? ¿Cómo se movía mi cuerpo cuando imaginaba tener éxito?
Las respuestas no me gustaron. Había rigidez, había un leve hundimiento de hombros, una respiración superficial y sobre todo una tensión en el estómago que delataba la desconfianza silenciosa. Entonces decidí hacer algo que en otro tiempo me habría parecido absurdo, convertirme desde el cuerpo en la versión futura de mí mismo. Empecé a caminar con una presencia distinta, no con soberbia, sino con apertura, como si cada paso fuera una afirmación silenciosa de certeza. Modifiqué mi respiración para hacerla más profunda, más pausada, como alguien que no está huyendo de nada. Comencé a hablar con el tono y el ritmo de quien se sabe escuchado y valorado. Al principio se sentía artificial, como si estuviera actuando, pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Ya no era una imitación, era una integración. Me di cuenta de que el cuerpo no necesitaba años de entrenamiento para adoptar una nueva frecuencia, solo necesitaba permiso, y ese permiso solo puede dárselo la conciencia. Estaba en una reunión hablando con un grupo de personas influyentes. En otro tiempo habría dudado de mí, habría medido cada palabra, pero ese día mi cuerpo ya estaba entrenado. Se mantuvo erguido, abierto, sereno, y lo más poderoso, sentí una coherencia interna total. Mi mente, mi emoción y mi presencia física estaban alineadas. Esa reunión cambió mi vida. A partir de ahí, comencé a incluir prácticas corporales en mi ritual diario. Movimiento consciente, respiración energética, incluso bailes breves, donde pudiera sentirme libre, expansivo, suelto. Porque entendí que el cuerpo también necesita expresarse en el lenguaje de la abundancia. No desde la rigidez de un gimnasio, sino desde la fluidez de una danza energética. El dinero, esa energía viva, no solo responde a tus pensamientos, responde a la manera en que ocupas tu espacio en el mundo, a la forma en que tu cuerpo se planta en el presente y declara: estoy listo, ya soy, ya vibro. Y es curioso porque cuando el cuerpo asume ese rol protagónico, ya no necesita esforzar. El flujo llega, las oportunidades aparecen, las puertas se abren, porque ya no estás actuando como si fueras próspero. Te has convertido en la encarnación viviente de la prosperidad. Así fue como descubrí que el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no se completa en la mente ni en el corazón. Se completa cuando el cuerpo entero se vuelve ritual. Cuando tu sola presencia transmite la señal que el universo no puede ignorar. El poder oculto del silencio intencional es otro aspecto fundamental. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Un silencio que no vacía, sino que llena. Lo descubrí en un retiro al que asistí hace algunos años, buscando algo que no sabía nombrar, pero que sentía como una inquietud constante en el pecho. Estaba cansado de tantas palabras, de tanto ruido mental, de tanto esfuerzo por forzar al universo a escucharme. Y fue allí, en medio de ese retiro, donde entendí que no debía hablar más fuerte, sino más claro, y que la claridad no nace del ruido, sino del silencio. Recuerdo el primer día, nos pidieron apagar los teléfonos, alejarnos de cualquier distracción y guardar silencio absoluto. No solo verbal, también visual, emocional, mental. Durante las primeras horas, el impulso de hablar, de pensar, incluso de actuar, me devoraba por dentro. Pero algo extraordinario ocurrió cuando dejé de resistirme. Cuando solté la necesidad de controlar, el silencio dejó de ser un castigo y se convirtió en un portal. Fue ahí donde sentí por primera vez lo que es realmente meditar con intención. No se trataba de imaginar cosas ni de recitar afirmaciones. Se trataba de vaciarme por completo, de convertirme en espacio, de estar tan presente, tan alerta, que cualquier pequeña emoción se volvía una expansión del alma. En ese estado, pude sostener una intención sin ansiedad. Ya no pedía, solo sostenía, como quien sostiene una llama sin soplarla. La mente, cuando se aquieta, se vuelve precisa. Es como un láser. Y es en este estado donde podemos emitir señales limpias, puras, sin interferencias. El campo cuántico, que siempre está atento, responde mucho más rápido cuando no encuentra ruido en la frecuencia.
El silencio intencional actúa como un canal despejado, y en ese canal, tus deseos no se sienten como súplicas, se sienten como comandos. Durante ese retiro, algo cambió para siempre en mi forma de relacionarme con el universo. Ya no necesitaba repetir mis deseos en voz alta, ni repetirlos 1000 veces, bastaba con llevar mi cuerpo al presente, sostener la emoción correcta y permitir que el silencio hablara por mí. Porque ese silencio tenía una voz, una vibración, una inteligencia propia. Después de aquella experiencia, comencé a incorporar momentos de silencio profundo en mi rutina diaria, no como evasión, sino como práctica intencional. Apago todo, cierro los ojos, me siento y escucho, no al mundo, sino a mí mismo, a esa parte de mí que no grita, pero que sabe. Y desde ahí, desde ese saber sin palabras, dejo que la intención tome forma. A veces solo dura unos minutos, a veces se extiende más, pero siempre sucede lo mismo. Salgo de ese silencio con una claridad que no tenía antes, con una certeza que no viene del pensamiento, sino de la conexión. Es difícil explicar con palabras, pero es como si en ese espacio sagrado, lo que quiero y lo que soy, se fundieran. Y desde ahí todo se vuelve más sencillo, más fluido, más inevitable. El silencio intencional se ha vuelto para mí uno de los pilares más sagrados del ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad. Porque cuando estás en silencio, dejas de interferir, ya no fuerzas, ya no dudas, ya no haces ruido, solo te alineas. Y cuando estás verdaderamente alineado, la creación sucede. Sí entendí que el universo no siempre responde a quienes más hablan, responde a quienes saben escuchar, porque en ese acto profundo de escucha, tu deseo se transforma en una orden silenciosa, y el universo que no necesita explicación, simplemente obedece. Reprogramando el subconsciente financiero, hay una parte de ti que escucha incluso cuando no estás hablando, una parte que guarda todo sin cuestionar, sin analizar, sin juzgar. Esa parte es el subconsciente, y es ahí donde se esconde la verdadera relación que tienes con el dinero. No en tus pensamientos conscientes, no en lo que afirmas cuando estás motivado, sino en lo que sientes cuando nadie te observa, en lo que crees profundamente cuando la euforia se apaga. Durante mucho tiempo, no entendía por qué el dinero se me escapaba entre los dedos. A pesar de estudiar, de trabajar, de esforzarme, algo fallaba, y ese algo no estaba fuera, sino de... Me di cuenta de que mi subconsciente estaba repleto de ideas heredadas, memorias emocionales y asociaciones negativas en torno a la riqueza, no porque yo lo hubiera elegido, sino porque crecí en un entorno donde el dinero era sinónimo de lucha, culpa, desigualdad o peligro. Lo más frustrante era ver cómo a nivel consciente afirmaba con seguridad: quiero abundancia, estoy listo para recibir, merezco prosperidad, pero en lo profundo, algo en mí se tensaba, como si una parte silenciosa de mi ser dijera: no es verdad, no es para ti. Y entonces, como una maquinaria invisible pero precisa, sabotaje tras sabotaje se manifestaba sin que pudiera frenarlo, hasta que entendí la clave. El subconsciente no cambia con fuerza de voluntad, cambia con repetición emocional. No basta con repetir frases vacías, es necesario que esas frases estén impregnadas de emoción verdadera, que el cuerpo sienta lo que la mente afirma, que el corazón lata al ritmo de esa nueva historia. Comencé por escoger afirmaciones simples pero poderosas, no muchas, solo unas pocas muy claras. Pero esta vez, en lugar de recitarlas de manera automática, me aseguraba de conectar con una emoción elevada antes de pronunciarlas. Respiraba profundo, me centraba, sentía gratitud, apertura, certeza, y entonces las decía, no desde la garganta, sino desde el alma. Al principio mi cuerpo dudaba, había resistencia, pero con cada día, con cada práctica, la reacción fue cambiando. Lo que al inicio se sentía como mentira empezó a sentirse familiar, luego cómodo, luego real. Era como si estuviera esculpiendo una nueva identidad en lo invisible, y entonces el mundo exterior comenzó a reflejarlo.
Empecé a tomar decisiones distintas, más alineadas. Dejé de autosabotear oportunidades. Acepté pagos que antes habría rechazado. Cobré lo justo, invertí en mí. Todo eso no vino por casualidad. Vino porque mi subconsciente ya no lo bloqueaba. Lo permitía, lo invitaba, lo sostenía. Uno de los ejercicios más poderosos que adopté fue el de la visualización emocional guiada. Cada noche, justo antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo, me visualizaba viviendo ya la vida que deseaba, no como algo futuro, sino como algo presente. Me veía entrando en espacios de abundancia, recibiendo dinero con alegría, compartiéndolo sin culpa, multiplicándolo con sabiduría. Pero lo más importante, lo sentía. No era una imagen fría, era una experiencia sensorial completa. Y con el paso del tiempo, esa versión que al principio parecía lejana se volvió parte de mí. Ya no se trataba de atraer dinero como algo externo, era como si yo me hubiera convertido en el tipo de persona con la que el dinero quiere estar. Y eso precisamente es el resultado de una reprogramación subconsciente efectiva. Hoy comprendo que el subconsciente no es mi enemigo, es un guardián. Protege lo que cree que es verdad. Por eso, cuando decides cambiar lo que cree, necesitas paciencia, persistencia y emoción. Pero cuando logras que tu nuevo código interno reemplace al antiguo, entonces el dinero ya no es algo que se persigue, es algo que simplemente llega. Y es por eso que el ritual metafísico, para atraer dinero a tu voluntad, no funciona si no atraviesa esta etapa. Porque ningún ritual es efectivo si tu subconsciente sigue escribiendo otra historia en las sombras. Reprogramar no es una opción, es el cimiento, es la puerta, es el acto de reescribir el guión interno, para por fin vivir la realidad externa que siempre supiste que merecías. El ritual matutino de calibración energética es otro aspecto esencial. Cada mañana despierto con una certeza, este momento es sagrado. Antes de que el mundo me inunde con mensajes, notificaciones, pendientes, demandas y ruido, existe una franja invisible en la que todo es posible. Ese espacio es mi laboratorio energético. Es donde comienzo a diseñar no solo mi día, sino mi realidad. Descubrí que en las primeras horas de la mañana, mi energía es moldeable, mi mente está abierta y el canal con el campo cuántico está despejado. Durante años, solía despertar con prisa. Abría los ojos, revisaba el móvil, repasaba mentalmente mis tareas y me lanzaba al torbellino de obligaciones. No entendía por qué. A pesar de mis intenciones positivas, terminaba arrastrado por la misma ansiedad de siempre. Hasta que un día, en una conversación profunda conmigo mismo, me pregunté, ¿cómo pretendo atraer abundancia si ni siquiera me permito comenzar el día con intención? Desde entonces, me comprometí a transformar mis mañanas, no con una rutina rígida, sino con un ritual, porque el ritual no es una obligación. Es un acto de reverencia. Me levanto antes del amanecer, cuando todo está en calma, y me siento en silencio, a veces en la oscuridad, a veces frente a la primera luz del día, pero siempre conmigo, sin distracciones. Ese momento se ha vuelto mi punto de anclaje. Comienzo con la respiración lenta, profunda, consciente, inhalo como quien se llena de vida, exhalo como quien suelta todo lo que no necesita. Con cada respiración, mi mente se aquieta. No busco vaciarla por completo, solo calmar el oleaje para poder navegar. Digo. Luego, paso a la meditación. No siempre es igual. A veces simplemente observo, a veces repito una afirmación, otras veces visualizo con intensidad. Lo más poderoso de este ritual matutino es que no se trata de forzar, sino de calibrar. Si me despierto con pensamientos densos, me doy el espacio para reconocerlos, pero no los dejo dominar. Los observo, los transformo y los suelto, porque he comprendido que mi vibración matinal tiene el poder de marcar el tono de todo mi día. Y si inicio desde la expansión, la abundancia encuentra un terreno fértil donde manifestarse. Después de meditar, dedico unos minutos a visualizar,
no desde la necesidad, sino desde la certeza. Me veo a mí mismo transitando el día con claridad, resolviendo con facilidad, recibiendo señales, encontrando oportunidades. Siento que ya está ocurriendo, que ya soy esa versión de mí que sabe lo que hace, que confía, que recibe. Es una práctica emocional, no solo mental, necesito sentirlo para que funcione. Y antes de cerrar ese espacio, hago una declaración clara, una frase dicha en voz alta o en silencio que actúa como una orden energética. No es un deseo, es una afirmación de lo que estoy dispuesto a vivir hoy. El dinero fluye hacia mí con naturalidad. Hoy estoy disponible para milagros. Hoy soy un canal de prosperidad. La frase cambia, pero la intención siempre es la misma, colocarme en sintonía con la abundancia. Lo curioso es que los días en los que por alguna razón me salto este ritual, todo se siente diferente. El día se desordena, me vuelvo más reactivo. Las oportunidades no se perciben igual, como si el campo respondiera a mi falta de alineación. No como castigo, sino como espejo, porque el dinero, la expansión, la energía de prosperidad escuchan, y lo que escuchan al despertar suele ser lo que siguen repitiendo durante el resto del día. Por eso insisto tanto, no entregues tus mañanas al caos. No permitas que lo primero que entra en tu sistema sea preocupación o ruido ajeno. Date ese espacio, crea esa cápsula de poder. El ritual matutino no solo mejora tu día, reconfigura tu vida, porque cada mañana es una nueva oportunidad de enviarle al universo un mensaje claro. Estoy aquí, estoy presente, estoy alineado y estoy listo para recibir. Hubo una época en la que me iba a dormir como lo hace la mayoría, agotado, distraído, muchas veces con la mente cargada de pendientes o repasando errores del día. Cerraba los ojos, pero no descansaba. Mi cuerpo dormía sí, pero mi energía seguía atrapada en bucles de preocupación. Y fue entonces, tras una experiencia profundamente reveladora, que entendí el inmenso poder oculto que tiene la noche. La oscuridad no es solo ausencia de luz, es el umbral hacia una nueva realidad. Antes de dormir, hay un instante sagrado, un momento en el que la mente ya no está completamente despierta, pero tampoco ha caído aún en el sueño profundo. Es un estado conocido como hipnagógico, y en ese estado, el subconsciente se encuentra más receptivo que en cualquier otro momento del día. Es como si las puertas entre lo visible y lo invisible se entreabrieran, permitiéndote sembrar una semilla energética que crecerá durante la noche. Descubrí esto de manera accidental. Una noche, después de una jornada particularmente difícil, decidí no irme a dormir con la tensión acumulada. Me senté en silencio, apagué todas las luces y llevé mi atención al corazón. Recordé lo que deseaba manifestar, pero esta vez no lo hice desde el deseo, sino desde la gratitud anticipada. Imaginé que ya lo tenía, que ya lo estaba viviendo, que ya era real. Y entonces, sin darme cuenta, me quedé dormido con esa sensación en el cuerpo. Lo que sucedió al día siguiente fue tan puntual que no lo atribuía a la casualidad. Una llamada inesperada, una oferta que coincidía exactamente con lo que había visualizado. Lo sentí con toda claridad. Había dejado una instrucción precisa al universo justo antes de dormir, y el universo, como un aliado silencioso, había respondido. Cada noche, antes de acostarme, respiro profundamente y reconozco, sin juicio, todo lo que viví ese día. Luego me enfoco en lo que deseo atraer y lo visualizo envuelto en gratitud. No me obsesiono con los detalles, solo siento que ya es mío, que ya fue concedido. A veces escribo en un cuaderno palabras sueltas, intenciones, afirmaciones. Otras veces simplemente me acuesto en silencio, llevando la atención a una imagen clara y poderosa. Pero siempre lo hago con intención, porque he comprobado que dormir en piloto automático es desperdiciar una de las ventanas más potentes para la creación consciente. He tenido visiones nocturnas que parecían metáforas, símbolos envueltos en misterio, pero al analizarlos al despertar, encontré mensajes precisos alineados con lo que estaba trabajando internamente. El subconsciente, en sueños, habla un lenguaje simbólico,
y cuando aprendes a escucharlo, se vuelve tu guía. El dinero, la prosperidad, la abundancia no son meras cifras, son frecuencias. Y durante la noche, cuando el ruido baja, esas frecuencias se vuelven más accesibles. Si te duermes con miedo, con rabia, con desesperanza, eso es lo que cultivas en el campo. Pero si te duermes con confianza, con gratitud, con una visión clara, estás preparando tu campo cuántico para recibir al día siguiente aquello que ya sembraste. Hoy no concibo cerrar los ojos sin antes alinear mi energía, no porque tema perder una oportunidad, sino porque reconozco el privilegio de ese momento. La noche no es solo descanso, es alquimia energética, es el laboratorio silencioso donde las semillas invisibles se convierten en hechos tangibles. Así que cada noche me acuesto como un alquimista, no para escapar del mundo, sino para reprogramarlo. Porque sé que, mientras mi cuerpo duerme, mi energía sigue hablando con el universo, y cada vez lo hace con más claridad. El desapego que acelera el proceso es otro aspecto crucial. Hay un punto en el camino en el que ya no puedes seguir empujando. Lo sientes en el cuerpo, en la mente, en el alma. Has hecho todo, has visualizado, has afirmado, has sentido, pero el resultado no llegues. Y entonces surge la tentación más sutil y destructiva. Insistir desde la ansiedad, revisar, controlar, forzar, apretar los puños internos, esperando que algo por fin se mueva. Pero el universo, como una corriente viva, no responde a la presión, responde a la confianza. Yo también me aferré, lo reconozco. Me obsesioné con una meta que en teoría estaba alineada con mi expansión, pero en la práctica había convertido mi deseo en una necesidad. Comencé a vivir desde la expectativa. Cada día que pasaba sin resultados era una excusa más para alimentar la duda. Lo que no entendía entonces es que ese mismo apego era lo que mantenía lejos lo que tanto quería atraer. Me costó aceptarlo, sentía que si soltaba, estaba renunciando, que si dejaba de pensar en eso constantemente, lo perdería. Pero el desapego no es olvido, no es desinterés, es saber que ya has sembrado, que el campo cuántico no necesita que estés vigilando cada minuto para actuar. Lo que sí necesita es que confíes, que respires, que sueltes. Fue durante una caminata sin propósito, cuando todo cambió. Llevaba semanas visualizando una oportunidad profesional específica. La sentía cerca, pero no terminaba de llegar. Esa tarde decidí dejar de pensar en ello. Apagué el teléfono, me perdí entre árboles y por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente estar, sentir el viento, escuchar el crujido del suelo bajo mis pies, vivir el ahora, y fue justo en ese estado de presencia total cuando lo entendí. La expectativa constante estaba cerrando el canal, y 2 días después, como una sincronicidad orquestada, la llamada llegó. Exactamente lo que había visualizado, exactamente como lo había sentido, pero sin tensión, sin lucha, sin esfuerzo adicional. Fue entonces cuando confirmé una verdad que hoy llevo tatuada en mi energía. La confianza crea espacio, y ese espacio es donde el milagro entra. Desde entonces, practico el desapego como parte esencial del ritual. Visualizo sí, declaro sí, vibro sí, pero luego suelto. No dejo que la mente lo convierta en obsesión. No necesito rastrear cada indicio como si fuera una cacería. Confío. Me muevo en mi vida sabiendo que el universo ya recibió la señal. No necesito recordársela, él no olvida. Lo más paradójico es que, cuando dejas de necesitarlo, comienza a llegar más rápido. Porque ya no lo estás alejando con tu energía de urgencia. Estás diciendo, sin decirlo, ya sé que es mío. No tengo que verlo aún para saberlo. Y esa certeza silenciosa tiene una fuerza creadora más poderosa que 1000 afirmaciones gritadas al aire. He aprendido a amar el espacio entre la intención y la manifestación. Ese espacio es donde ocurre la verdadera alquimia, donde mi vibración se ajusta, donde mi identidad se expande, donde aprendo a ser sin depender del resultado. Porque cuando eres sin necesitar, el resultado llega por ley natural. Así que ahora cada vez que termino un acto ritual,
Me detengo un momento, cierro los ojos y digo en silencio: gracias, ya está hecho. Y luego me levanto, me ducho, trabajo, comparto, respiro, vivo, porque sé que el desapego no es renunciar al deseo, es declarar que ya no lo necesitas para ser quien ya eres. Y en ese instante, el universo con precisión impecable responde. Hay momentos en los que todo parece hablarte, un número que se repite, una canción que suena justo cuando piensas en algo específico, una persona que aparece con las palabras exactas que necesitabas oír. Durante mucho tiempo ignoré esos pequeños eventos. Pensaba que eran coincidencias, simples juegos del azar, pero cuanto más profundizaba en el ritual, más comprendía que no eran accidentes, eran mensajes, y que el universo, si sabes escucharlo, nunca deja de hablarte. Las señales no gritan, no irrumpen con estruendo. Se susurran en medio del día, y si no estás presente, las pasas por alto. Aprendí esto un día, en el que, tras una meditación particularmente profunda, decidí salir a caminar sin rumbo. Llevaba días visualizando un proyecto concreto, una visión clara, potente, llena de propósito. Esa mañana había logrado sostener una emoción elevada con tanta intensidad, que sentía que algo se había activado. Fue al doblar una esquina cuando lo vi. Una valla publicitaria enorme con una frase que coincidía palabra por palabra con lo que había repetido en mi visualización. Me detuve en seco, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una casualidad, era una respuesta, no porque la valla hubiera sido colocada para mí, sino porque yo estaba en el estado energético para verla como debía. Estaba alineado, y el universo me lo estaba confirmando. Desde entonces, comencé a observar con más atención. Me di cuenta de que las señales eran mucho más frecuentes de lo que pensaba, pero que no se trataba solo de verlas, sino de reconocerlas, validarlas, agradecerlas, porque cada vez que lo hacía, era como decirle al universo: he recibido el mensaje, estoy atento, estoy alineado, y esa atención consciente fortalecía aún más mi conexión. Recibí señales en conversaciones aparentemente aleatorias, en libros que llegaban a mis manos sin buscarlos, en sueños simbólicos, en fragmentos de películas, en una palabra escuchada al pasar. Todo el mundo se convirtió en un espejo. Todo era parte del lenguaje. Porque cuando estás en sintonía, la realidad se vuelve participativa. Ya no eres un espectador, eres un interlocutor. Empecé a llevar un pequeño diario de señales, no como un ejercicio supersticioso, sino como una forma de mantenerme despierto. Cada vez que algo resonaba profundamente conmigo lo anotaba, y con el tiempo pude trazar patrones, ciclos, indicadores de que ciertos pensamientos estaban acercándose a su manifestación. Era como aprender a leer el clima energético de mi vida. Lo más hermoso de este proceso fue que me di cuenta de que nunca estoy solo, que el universo, la fuente, la conciencia mayor, llámalo como quieras, siempre me acompaña, me guía, me corrige, me reafirma. Pero esa guía no se da en gritos, se da en susurros, y el arte está en afinar el oído del alma para escucharlos. En ocasiones, las señales no eran lo que quería ver, pero sí lo que necesitaba. Me mostraban bloqueos, me advertían de caminos que no resonaban, me recordaban que debía reajustar mi frecuencia. Y cuando las ignoraba, todo se volvía más denso, porque el universo no se ofende, pero tampoco insiste eternamente. Si no respondes a sus señales, simplemente deja de enviarlas con la misma frecuencia. Por eso, cada vez que veo una señal clara, me detengo, me conecto, agradezco. A veces incluso sonrío en silencio, porque sé que acabo de recibir un guiño cósmico, una confirmación, un empujón invisible que me dice: sigue así, vas bien, todo se está alineando. Y así, paso a paso, aprendí que el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no es solo emitir intenciones, es también saber recibir respuestas, es vivir con los ojos del alma abiertos. Porque en un mundo donde todo vibra, cada señal es una conversación sagrada.
Y cuando aprendes a escucharla, el dinero deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural del diálogo que mantienes con el universo. Convertirte en el ritual mismo es la clave. Durante mucho tiempo pensé que la clave estaba en el hacer, que si repetía los pasos con suficiente disciplina, si seguía las instrucciones al pie de la letra, si visualizaba con precisión quirúrgica y mantenía la emoción correcta, entonces, y solo entonces, el universo respondería. Y sí, lo hacía, pero lo hacía a ratos, por momentos en ciclos. Había días en los que me sentía invencible y otros en los que todo parecía desvanecerse. Hasta que un día, después de atravesar todos los peldaños del ritual, entendí lo esencial. El verdadero secreto no es realizar el ritual, es ser el ritual. No me refiero a una metáfora bonita, hablo de algo literal, una integración completa, un momento en el que dejas de practicar para empezar a encarnar, en el que ya no necesitas recordar, visualizar o forzarte a sentir gratitud o hacer listas de afirmaciones, porque la energía de la abundancia ya no está en el futuro, está en tu piel, en tu respiración, en tu mirada. Se ha vuelto tu forma natural de habitar el mundo. Esa transición fue imperceptible, como cuando amanece y no sabes exactamente en qué instante dejó de ser noche. Un día me descubrí reaccionando con calma ante una situación financiera que antes habría disparado todos mis miedos. Otro día me vi compartiendo dinero con una alegría auténtica, sin apego, sin esa voz interna que decía, ¿y si luego falta? Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no necesitaba hacer el ritual todos los días, porque lo estaba respirando. Caminaba como el ritual, hablaba como el ritual, dormía, pensaba y creaba desde ese estado. Ya no buscaba el dinero, era el tipo de persona a la que el dinero encuentra sin esfuerzo. No por magia, sino por vibración. Me preguntan a menudo cómo saber si uno ha llegado a ese punto. No hay una señal ruidosa, es más bien una sensación de neutralidad expansiva. Ya no hay urgencia, ya no hay tensión, ya no hay nada que demostrar. Simplemente estás en sintonía. No actúas por miedo ni por escasez. Actúas desde una profunda coherencia interna que dice, esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco, esto es lo que recibo. Convertirte en el ritual no es perderte en una identidad forzada. Al contrario, es despojarte de todas las capas que te separaban de tu esencia. Es recordar que no necesitas hacer nada para merecer la abundancia. Solo necesitas reconocerte como su canal natural. Y eso requiere presencia, integridad y un nivel de honestidad brutal contigo mismo. Cuando miro hacia atrás, veo todas las etapas que recorrí con gratitud. Cada afirmación, cada visualización, cada meditación, cada emoción elevada, cada caída, cada silencio, todo fue parte del camino. Pero ahora comprendo que no se trataba de alcanzar algo allá afuera, sino de volver a mí, la versión de mí que nunca estuvo separada de la abundancia, sino que simplemente había olvidado cómo resonar con ella. Hoy mi relación con el dinero es un reflejo de mi relación conmigo mismo. No siempre perfecta, pero siempre presente. No siempre abundante en números, pero siempre abundante en conciencia. Porque la verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la frecuencia interna con la que caminas por el mundo. Y por eso te digo ahora, con total certeza, que el ritual metafísico para atraer dinero a tu voluntad no es un hechizo ni una fórmula mágica, es una identidad que ya existe en ti, una memoria energética esperando ser activada. No necesitas aprenderla, necesitas recordarla, y cuando lo haces, todo cambia, porque cuando tú te conviertes en el ritual, ya no necesitas invocar la abundancia. Ella te sigue, te reconoce, te abraza, porque por fin has vuelto a casa. Ahora que hemos recorrido juntos este camino, puedo decir con total claridad que nada de lo que has escuchado aquí fue diseñado para darte algo que no tienes. Este ritual no busca otorgarte poder, porque ese poder ya habita en ti. Lo que hicimos fue recordar, despertar, reintegrar fragmentos que quizás habías olvidado.
fragmentos de una identidad que siempre supo que era abundante, capaz, merecedora. Cada práctica, cada visualización, cada emoción cultivada, cada silencio sostenido, todo fue un acto de reconexión, no con una energía lejana, sino con tu propia naturaleza expansiva. Porque la abundancia no es algo externo que se conquista, es un reflejo interno que se revela, y lo que empieza en tu vibración inevitablemente termina manifestándose en tu realidad. Cuando tu respiración está llena de gratitud sin motivo, cuando tu cuerpo se mueve con certeza, cuando tus pensamientos se convierten en estructuras de apertura, el universo se vuelve espejo, y lo que devuelve es siempre coherente con quien tú estás siendo. Al llegar aquí, no te llevas solo un ritual, te llevas una nueva forma de caminar la vida, una nueva postura interna, una forma distinta de observar la realidad, donde cada señal importa, donde cada emoción tiene propósito, donde cada momento se vuelve creación consciente. No es un cierre, es una continuidad, porque el verdadero ritual es vivir desde la frecuencia de lo que deseas. Si alguna vez vuelves a perderte, recuerda este recorrido. Vuelve a la mañana, al silencio, a la emoción elevada, a la confianza plena. Vuelve al cuerpo, al subconsciente, a la intención clara. Porque cada una de esas piezas son puertas, y al cruzarlas, regresarás a ti, a ese tú que no necesita luchar, ni demostrar, ni acumular, solo permitir. Gracias por acompañarme en esta travesía, no como oyente, sino como creador, porque al escuchar con el alma abierta, ya comenzaste a transformar tu campo. Encendiste algo que no puede apagarse, y ese algo, si lo cultivas, se convertirá en la base de una vida que vibra en expansión. Que este ritual no se quede en ti, que se refleje en tu trabajo, en tus relaciones, en tu generosidad, en la manera en que miras el mundo, porque cuando tú prosperas en conciencia, invitas a los demás a recordar que ellos también pueden hacerlo,